Hola, misteriosos y misteriosas, ¿qué tal? Aquí vuestro misterioso principal, Mr. David. Y estáis preguntando, bueno, ¿por qué me llama misterioso? Porque viene de Mister. Por si no has caído en eso, pues ya está, yo te lo digo. Sois los alumnos y alumnas que tengo yo aquí a través de YouTube y espero ayudaros todo lo posible. Por fin, lo prometido es deuda y voy a empezar a hacer mis clases explicando inglés. Mis clases que se va a llamar de 0 a C2, ¿vale? Desde lo más básico hasta lo más avanzado. Pasando por todos los caminos y además yendo a pasos un poquito más grandes, no centrándome en cosas muy chiquititas, sino que esas cosas chiquititas poco a poco van a ir rellenando esas explicaciones más grandes que vais a ir recibiendo durante mis clases. Quisiera empezar diciendo que por favor no te pierdas ni un solo minuto de este vídeo, ya que voy a explicar todos los aspectos relacionados con el presente simple y vamos a empezar así nuestra primera línea de las clases de gramática. Explicaré su uso, la forma que tienen a la hora de escribirse, detalles que tienes que tener en cuenta a la hora de escribir esas formas y distintas características, expresiones que puedes añadir para enriquecer tu forma de expresarte y a la hora de enfrentarte a un certificado enriquecer tanto tu writing como la parte de use of English e identificar qué tiempo verbal necesitas, por ejemplo, a la hora de rellenar huecos en uno de esos ejercicios. Así que no te pierdas ni un solo minuto, te invito a que te suscribas, le des a like, a la campanita, para que no te pierdas ninguna de mis clases. Principalmente voy a explicar ahora mismo, en esta primera línea, la gramática inglesa, desde mi punto de vista, desde una forma personal, pensando en el camino más sencillo para que te entre en la cabeza lo que debes pensar, lo que debes sentir a la hora de utilizar los distintos tiempos verbales. Hay mucha gente que recomienda no estudiar gramática. Eso es un error. Tú al fin y al cabo siempre estás estudiando gramática. Lo que quieren decir ellos es que no te centres tanto en las normas, pero sí que la uses, que uses oraciones, que uses frases típicas. Pero la idea es que yo quiero que sepas de primera mano qué es lo que estás diciendo y por qué y cómo se forma. Espero que todas estas explicaciones te sirvan. De todas formas, yo te invito a que mires otros profesores online. No quiero acaparar toda la atención, yo quiero pensar en YouTube como una plataforma en la cual yo puedo expresar lo que yo sé y que se puede complementar con lo que otros profesores dicen. Y no tiene por qué ser incompatible que estés suscrito tanto a él como a mí. Así que yo te invito a que experimentes, que veas a otros profesores que tienen ya cursos hechos, pero que si te gusta mi forma de explicar, puedes dejarme en los comentarios cosas que necesites y cosas que quieras conocer y yo dentro de mi programación, que ya por fin la tengo hecha, voy a seguir una línea recta, pero no me importa dar una pequeña curva para hacer un pequeño vídeo explicando esos detalles que vayáis poniendo en los comentarios. Empezamos con el present simple, el presente simple. Te voy a explicar en español los usos, la forma y tal, porque quiero que te quede clara la idea de qué se usa, qué tienes que pensar a la hora de usar ese tiempo verbal. De todas formas, atento porque aquí te iré dejando rotulitos a medida que yo te voy explicando para que tú no tengas ningún problema a la hora de seguir la clase. Comenzamos con el uso. Antes de nada, del present simple tenemos que saber para qué se usa, o mejor dicho, vamos a cambiar el chip. Es cuando yo lo uso, ¿qué quiero decir cuando yo lo uso? Porque yo puedo decir, por ejemplo, I go to school at 9 o'clock. Y yo puedo decir I'm going to school at 9 o'clock. Y uno está en un tiempo verbal y otro está en otro. ¿Están incorrectos? No. Con los dos estás diciendo que vas al colegio a las 9. Sin embargo, con uno estás expresando que lo haces rutinariamente, mientras que otro te expresa que es un hecho puntual, que lo vas a hacer en esa hora, porque a lo mejor lo sueles hacer en otra. Eso de todas formas se ampliará cuando explique los demás tiempos verbales. Lo que quiero que te entre en la cabeza es que tú no estás hablando inglés incorrectamente, solo que cuando tú expresas algo, además añades un significado de más y eso es lo que tenemos que corregir. Pero tú puedes tener una conversación perfecta en presente simple y te van a entender, pero claro, van a saber que eres un principiante y que no eres capaz de distinguir esa forma. Hablarías como un indio, ¿no? Yo comer fruta, tú ser mi amiga. La idea es intentar sonar menos a indio y más a inglés. El uso del present simple, cuando lo explico a mis alumnos de primaria, yo me centro sobre todo en 3 puntos, que son routines, descriptions and opinions.
Routines, descriptions and opinions. Ahí lo habéis puesto. Routines, rutinas, cosas que haces normalmente. Sobre todo si lo tienes marcado en un horario, más claro no lo puedes tener, que es una rutina. Entonces, I go to school at 9 o'clock. Yo voy al cole a las 9. I go to the gym at 3 o'clock. Yo voy al gimnasio a las 3. I go to the park on Sunday. Yo voy al parque los domingos. Entonces tú, cuando lo expresas de esa manera, significa que cuando llega ese momento, llega el domingo, te voy a encontrar en el parque. Cuando sean las 3 te voy a encontrar en el gimnasio. Y cuando sean las 9 te voy a encontrar en el colegio. Eso es lo normal. Tú me estás expresando tu rutina. And for that you need the present simple. Tan simple como eso. Segundo uso, descriptions. Descriptions tiene mucho que ver con el verbo to be, que para eso vamos a tener una lección aparte. Entonces, todo lo que tú describas significa que permanece en el tiempo de esa manera. Por ejemplo, si una mesa es de color verde, lo más normal es que siga verde mañana, a no ser que le pase algo. Pero es su rutina, es lo normal, por ponerlo así, por conectarlo con la idea anterior, lo normal es que siga siendo verde. Si tú ves a una persona que es rubia, tú puedes decir, my mom is blonde. Mi madre es rubia. Lo más normal es que mañana sigas viéndole con el pelo rubio. Así que es algo permanente en el tiempo. Rutinariamente, cuando tú veas a tu madre, seguirá siendo rubia. Por lo general. Y lo siguiente, opinions. Cuando tú tienes una opinión, siempre lo haces en presente simple. Y además utilizas verbos de opinión, como por ejemplo, like, love, dislike, hate, prefer. ¿Vale? Así que eso lo sueles utilizar en presente simple. ¿Por qué? Porque es como una especie de descripción mental tuya. O sea, si a ti te gusta el chocolate, lo más normal es que mañana te siga gustando el chocolate. Si a ti te pareció una película muy mala, cuando hables de esa película con una compañera o compañero, pues vas a expresar tu opinión, que seguirá siendo mala. A no ser que ocurra algo extraordinario y te des cuenta de algo, tú vas a seguir pensando que esa película no te gusta. Es algo que se queda como permanente en el tiempo, imprimida en tu personalidad. Cuando tú hablas de la personalidad de alguien y hablas de sus gustos, es porque tú interpretas que cuando te vuelvas a encontrar con esa persona, vas a seguir pensando de la misma manera. Entonces yo ya sé que yo, o mi amigo, o tú, si tienes ciertos gustos, vas a seguir teniéndolos. Y usas esos verbos de opinión que te acabo de expresar. Esto es lo que yo les suelo decir a mis alumnos para que lo pillen rápido. Pero ahora tenemos que añadir otros detalles más. Hemos dicho, repetimos, routines, descriptions and opinions. Ya tenemos esas tres. Por ahora tenemos que añadir, por ejemplo, universal truths. Verdades universales, cosas que suelen pasar. Por ejemplo, the water boils at 100 degrees. Everything that goes up goes down. Todo lo que sube baja. El agua hierve a 100 grados. Son cosas que siempre van a pasar. Es su rutina que cuando metas el agua a 100 grados hierva. Vamos a poner entre comillas que es la rutina, lo normal, lo que suele pasar. A eso también tenemos que añadirles, por ejemplo, timetables. Como ya dije antes, I go to school at 9 o'clock. The train leaves at 7 p.m. The film starts at 9. Yo estoy marcando un horario. Ahí puedo yo incluso usarlo con un pequeño valor de futuro, porque gracias a que yo sé la rutina de la peli, la rutina del tren, la rutina de que siempre va a suceder a la misma hora, yo me puedo anticipar a eso y puedo coger mi tren, ver mi película o no perderme mi serie de Pasión de Gavilanes, por ejemplo, ¿no? Porque ahora está en Netflix, por cierto. Así que cuando tú usas el present simple, pues quieres decir algo de esto. Algún compañero o compañera de profesión que vea este vídeo dirá, Mr. David, pero es que te quedan muchos más usos, por Dios. Esto se puede usar para esto, para lo otro. Pero si os fijáis, son los mismos usos. Es lo mismo, solo que desarrollado, elevado al cuadrado, como lo quieras llamar. Pero si te fijas, casi todo lo puedo llevar a la rutina. Por eso, mi idea final del present simple es que es lo normal, lo permanente. Cuando tú describes algo, es que es permanentemente así. Cuando tú hablas de tu rutina, es que permanentemente haces eso. Cuando tú hablas de una verdad universal, es que permanentemente ocurre así. O sea, cosas que pasan normalmente. Esa es la idea principal que tú tienes cuando usas el present simple. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro, porque como lo diga más veces vas a pensar, madre mía, este tío me está haciendo perder el tiempo. No estás perdiendo el tiempo. No te pierdas nada del vídeo, porque ahora empieza la forma. ¿Cómo se forma el present simple? Bueno, pues para eso vamos a dar un
un pequeño paso atrás y vamos a ver cómo se forma una oración. Y para eso necesito subject, verb and the rest of the sentence. O sea, sujeto, verbo y lo demás. Siempre necesito un sujeto. Siempre necesito un verbo y después lo demás para hacer una oración. Entonces, alguno podrá decir, hombre, pero yo es que no siempre necesito poner el sujeto. Bueno, eso es una situación que ya daremos más adelante, como por ejemplo cuando uso comas o algo así. Y no necesito decir I todo el tiempo, o you, o she. Eso lo daremos más adelante. Pero vamos a hacer oración por oración. Necesito mi sujeto, mi verbo y mi resto de la oración. Pues necesito un sujeto. Sujeto, subject, persona que realiza la acción. Para eso necesito los pronombres personales, que son I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, si es una cosa, un animal, we, nosotros, you, vosotros, they, ellos. Y su respectivo femenino, ¿vale? Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ella. Pero también puedo poner un nombre o varios nombres, o el nombre de un animal, por ejemplo, the dog, no sé qué, o he, no sé cuánto, o Peter, no sé cuánto, Peter and John, no sé qué, ¿vale? O sea, que puede ser todo lo que pueda ser un sujeto. Vamos a centrarnos sobre todo en I, por ejemplo. Si yo busco cualquier verbo, pues tengo mucha variedad. Yo como, yo bebo, yo duermo, yo... Para coger vocabulario es esencial que leas mucho. Sobre todo hay muchos graded readings, muchas lecturas que están por niveles. Hay muchos dictados que puedes hacer por internet y de ahí tienes que buscar tu vocabulario. De eso ya te hablaré cuando yo haga mi sección de vocabulario y ya te daré muchas más estrategias. Pero bueno, teniendo un pequeño bagaje de ese vocabulario, de esos verbos que tú vas a necesitar, por ejemplo, go. ¿Vale? Entonces, I go to school. To school sería the rest of the sentence, el resto de la oración. I go to school. I eat pizza. I drink Coke. I close the window. ¿Vale? O sea, un sujeto, un verbo y el resto de la oración. Ese resto de la oración ya más adelante daremos qué cosas pueden ser. Incluso podemos añadir algunas expresiones antes de esa oración. Por ejemplo, normally I go to school at 9 o'clock. Nowadays, Peter drinks water every 5 minutes. Por ejemplo, hoy en día Peter bebe agua cada 5 minutos. Le habrá pasado algo a Peter, al pobre, y tiene que beber agua cada 5 minutos. Piedras en el riñón, seguramente. Ahora, tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle, que es la tercera persona de singular, que es he, she o it. Cuando tú uses tercera persona singular, he, she o it, o cualquier cosa sustituible por eso, por ejemplo, el nombre de una sola persona, el nombre de un solo animal, el nombre de una sola cosa, pues ese verbo va a añadir una S al final. Entonces dices, Peter drinks water. My dog barks a lot. Mi perro ladra mucho. The horse runs very fast. Runs. Ya ves esa S. Sin embargo, hay algunos verbos que tienen una situación especial a la hora de añadir S. Tanto a nivel de pronunciación puede variar, como puedes tener que añadir un poco más, que es la ES. ¿Qué verbos son esos? Pues aquellos que terminan de esta manera, que terminan en doble S, como por ejemplo kiss, en SH, como por ejemplo wash, lavar, en CH, como por ejemplo watch, ver, en X, como por ejemplo fax, que es mandar un fax o faxear, no sé si en español se puede decir así, yo digo mandar un fax. O que termine en O. En este caso la O no sé por qué realmente, pero bueno, ya sabes que cuando termina en O tienes que añadir ES, como por ejemplo do, does, go, goes. Cuando tú añades esa S en ese verbo, si termina así tienes que añadir ES. Y normalmente la pronunciación también varía. Por ejemplo, kiss, kisses. Porque yo no puedo decir kiss, no sé distinguir cuál de las S estoy pronunciando, si la primera o la que he añadido por tercera persona. Wash, washes. Si yo quiero decir sin la I, sin el washes, 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 no puedo, me cuesta mucho. Entonces, por facilitar la pronunciación, washes. Watch, watches, lo mismo.
taxes, o faxes. Muy difícil, ¿vale? Entonces, faxes o taxes, por ejemplo. Y por último, lo que ya he dicho antes, do, does, go, goes, y puede cambiar un poco la pronunciación de una forma irregular. Pero ya sabéis que si termina en O tienes que añadir una ES. Existe también otra situación, que es cuando el verbo termina en Y. Tenemos dos variantes. Por ejemplo, tenemos aquí play, que se transformaría en plays, y study, que se transformaría en studies. Si los dos terminan en Y, ¿por qué uno solo añade una S y el otro tiene esa transformación tan rara? La explicación es sencilla. Cuando un verbo termina en Y y justo delante tenga una vocal, esa Y no se pierde. Se añade una S y ya está. Por ejemplo, play, plays, stay, stays. ¿Vale? Sin embargo, cuando justo delante de esa Y tengamos una consonante, esa Y se transforma en una I latina y le añadimos la ES. Y a nivel de pronunciación es exactamente básico, o sea, study, studies. No digo studies ni cosas raras, ¿vale? O sea, simplemente studies y añado una S, una Z. Bueno, pues hasta aquí la forma del present simple, ¿de acuerdo? Necesitas tu sujeto, tu verbo y el resto de la oración. Y si ese sujeto es tercera persona singular, tienes que añadirle al verbo la S. Bueno, hasta aquí la forma básica, para tú hablar de tu rutina, de tus cosas. Bueno, pero tú también puedes hablar sobre lo que no haces. Para ello necesitas añadir la partícula not. Pero ¿qué ocurre? En un tiempo verbal, en cualquiera, no puedes añadir not así, a pelo. Desnudo, el pobre, que tiene frío. Añádele un abrigo, añádele una ayuda, añádele una auxiliar. En el caso del present simple, su verbo auxiliar es... simple, lo he dicho ahí. The present simple. El verbo auxiliar es el verbo do, que además ya os he explicado que al añadirle la S se convierte en does, ¿vale? Bueno, do. Entonces al do le puedo añadir el not y se convierte en don't. Y eso lo pongo justo delante del verbo, entre el sujeto y el verbo. Entonces yo puedo decir I go to school at 9 o'clock o I don't go to school at 9 o'clock. ¿Vale? Yo no voy al cole a las 9. Te puedo haber preguntado, ¿tú vas al cole a las 9? No, yo no voy al cole a las 9. Yo no tengo esa rutina. Eso no es verdad en mí. We don't drink water in the morning. Nosotros no bebemos agua por la mañana. Por la tarde sí, pero por la mañana no. They don't go to the park on Saturdays. Ellos no van al parque los sábados. A lo mejor estás buscando a alguien. Mira, yo estoy buscando a esta persona. Uy, mira, pues su grupo los sábados no va al parque. Ya sabes que tienen esa antirrutina, por así decirlo. Tú puedes decir una cosa que normalmente no hagas en ciertos días. Así se forma el negativo. Pero ¿qué ocurre? En la tercera persona del singular hay que tener cuidado de nuevo, porque esa S del verbo te pones a pensar, ostras, ya que pongo un verbo auxiliar para ayudar al verbo a poner el not, ya que estamos, hago un barrido general y me como la S también. Así que do se convierte en does, y entonces ese does absorbe el not. Y entonces se convierte en doesn't. Y se dice doesn't. No dice doesn't, tan exagerado como lo acabo de hacer yo. Es que como explico en español se me va la pronunciación. Pero doesn't. Yo puedo decir Peter drinks Coke every Saturday. Él bebe Coca-Cola todos los sábados. O Peter doesn't drink Coke every Saturday. Puedes decir, por ejemplo, my dog doesn't bark very loud. Mi perro no ladra tan alto. Estoy describiendo a mi perro, esa forma de ladrar. Oye, tú te estás quejando, pero mi perro no ladra como tú estás diciendo, no ladra alto. My dog doesn't bark very loud. No ladra muy alto. Hombre, ladra porque tiene que ladrar el pobre animal, hombre, que está encerradito. Bueno, ahora me ladra porque lo sacamos demasiado. ¿Cómo hacemos la interrogativa? Pues muy sencillo. El verbo auxiliar, en vez de estar ahí en medio, se va a poner al principio del todo. Y toda la pregunta va a cambiar de entonación. Entonces, yo puedo decir I go to school, I don't go to school, do I go to school, do I go to school, y subo un poco la pronunciación hacia arriba.
porque se me convierte en lo que se llama, y ya te explicaré más adelante, las yes-no questions. Yes-no question, porque la contestación va a ser sí o no. Do you go to school at 9 o'clock? ¿Tú vas al cole a las 9 de la mañana? ¿Sí o no? Do you like pizza? ¿Sí o no? Yes or no? Does your dog bark very loud? Yes or no? Does Peter drink Coke every Saturday? Yes or no? Si os habéis fijado y habéis caído en la cuenta, el do sigue absorbiendo la S de tercera persona cuando se pone al principio del todo y crear la pregunta. Ya que está ahí, ayuda en todo lo que pueda al verbo y absorbe esa tercera persona, esa S, y se convierte en does. Entonces yo no digo does Peter drinks water, digo does Peter drink. El drink se queda tranquilo en su forma básica porque el does hace todo el trabajo pesado para que ese verbo se quede tranquilito. Lo explico así para que, bueno, entre de otra manera en vuestro cerebrín. Ahí tenemos ya las tres formas: forma afirmativa, forma negativa y la forma en interrogativa del present simple. Bueno, pues ya sabemos para qué se usa o qué decimos cuando usamos el present simple. Sabemos cómo se forma. Ahora, por último, te voy a indicar los detallitos que podemos tener en cuenta para añadir a la hora de hablar y a la hora de escribir cosas en el present simple y así enriquecer nuestra forma de hablar. Y al contrario, de una forma pasiva, cómo identificar qué tiempo verbal necesito, en este caso el present simple, en un examen de inglés certificado en el cual tengas que rellenar huecos, modificar oraciones o así, y te exijan tener eso. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta? Queda muy poquito, venga, ánimo. ¿Qué podemos añadir? Pues una expresión muy típica que podemos añadir en un present simple es algo que te indique una rutina. Como por ejemplo decir every Sunday, every day, every week, cada lo que sea. Esa expresión every es muy típica en el present simple. Decir una hora, por ejemplo, indica mucho que es un present simple. Se puede utilizar en otros tiempos verbales, así que no es exclusivo del present simple. Pero sí que es verdad que ya dentro de todos los tiempos verbales que vas a conocer conmigo, ya estás barajando entre los 2 o 3 que sí usan esas estrategias. Decirle una hora, como por ejemplo, the train leaves at 9 o'clock. Pues tú ya sabes que la rutina del tren es salir a las 9 y entonces eso ya sabes que va en present simple. Estás indicando una rutina, una cosa que suele pasar, un horario. Otras expresiones que te pueden servir es indicar cuántas veces haces algo en el día, a la semana o al mes, que es el famoso o famosa, o no lo era, pero ahora sí, porque te lo voy a decir yo, es once a day, twice a week, y a partir de three times a month, 4 times a year. ¿Vale? Aquí os dejo un rótulo bastante claro sobre esas expresiones que podéis utilizar, como por ejemplo, yo bebo agua 3 veces al día. I drink water 3 times a day. I visit my grandma every month. I visit my grandma every month. Yo visito a mi abuela cada mes. I visit my grandma every month. No sé qué día, pero sé que una vez al mes visito a mi abuela. En mi caso, eso es mentira. Perdón, abuela. Tengo que visitarte más. ¿Qué más cosillas podemos utilizar para enriquecer nuestra conversación del present simple? Pues los adverbios de frecuencia. Y estos suelen ir en mitad de la oración, o sea, entre el sujeto y el verbo. Y son estas que te aparecen aquí, que son las más típicas, pero que hay muchísimas más que te recomiendo que te aprendas para así diferenciarte un poco más, demostrar que tienes nivel. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con esto, que es el always, siempre, usually, casi siempre, usualmente, normally, puede estar a ese nivel también, sometimes, a veces, ni fu ni fa, depende del momento, hardly ever, muy rara vez, lo hago pero muy raro, never, nunca. De más a menos frecuencia, de más a menos intensidad, pues podemos añadirlo, por ejemplo, I always visit my grandma every month. Yo siempre visito a mi abuela una vez al mes. O sea, una vez al mes, sea el día que sea, siempre lo voy a hacer. I sometimes watch TV in the afternoons. A veces veo la tele por la tarde, a veces. Aunque para ser sincero ya se está convirtiendo en hardly ever, la verdad. Ya no tengo nada más que añadir del present simple.
sobre todo para que tengáis una idea pues bastante clara de este tiempo verbal, que es el primero que se nos suele enseñar. Y no os preocupéis, que ya sé que algunos estáis pensando, jolín, ¿eh? ¿Y el verbo to be cuándo lo va a explicar? Pues en el siguiente vídeo. Nos vemos. Hasta pronto. Oye, espera. No te olvides de compartir este vídeo con todos aquellos que veas que quieran aprender inglés y quieran otra explicación un poquito más campechana, más amena, más de Mr. David, y que seguramente les va a ayudar y a complementar lo que vean en sus libros, en otras clases, con otros profes. Pero no te olvides que antes de ver a otros profesores y tal, y todo lo que tú quieras hacer, suscríbete. Suscríbete, que ya estás tardando. Dale a like si te ha gustado el vídeo y sobre todo coméntame todas tus dudas para que mi línea recta se convierta en un pequeño camino sinuoso en el cual yo voy explicando esas duditas saliéndome de esa programación, porque puedo y porque quiero y por ti. Hasta pronto, ahora sí que sí. ¡Yeah!